Muy buenas tardes, querida familia en la fe. Hoy, como todos los días, quiero que me permitan en un instante entrar a sus hogares y que la palabra de Dios llegue a lo profundo del corazón de cada uno de ustedes. Hemos venido haciendo este video para que a través de él usted y yo podamos estar cerca de Dios y podamos en un instante escuchar y oír la voz de Dios para cada uno de nosotros. Quiero comenzar contándoles una historia de 3 ranas que salieron un día a caminar al campo y saltando, 2 cayeron en una taza de leche. Una quedó por fuera. Pero mientras las 2 se agitaban dentro de la taza, la de afuera les gritaba que se estuvieran quietas porque siempre se iban a morir, porque la leche era el antídoto de la vida o la muerte de las ranas. Una de las ranas escuchó y se hundió a lo profundo de la taza con leche y se ahogó. La otra rana comenzó a agitarse muy fuertemente a punto de calentar la leche, convertirla en mantequilla, pararse en la mantequilla y salir saltando de ese lugar. La rana que estaba afuera le preguntó: ¿cómo así que te saliste si yo te estaba diciendo que te ibas a ahogar? La rana le hizo seña que era sorda. Por eso no escuchó su palabra. Y muchas veces nosotros estamos en el mundo escuchando la voz del hombre, escuchando los rumores y los comentarios del mundo, pero no queremos escuchar la voz de Dios. Y a veces nosotros nos escondemos tanto que no damos tiempo ni queremos escuchar la voz de Dios. A veces vamos a la reunión y de pronto pienso yo que quedamos tan exhaustos de la alabanza que tanto en el instante que comienza la palabra de Dios entramos en un sueño profundo y en un adormecimiento. Porque quizás la palabra de Dios es lo que tú y yo menos queremos escuchar. La palabra de Dios es lo que el mundo no quiere escuchar ni ha querido escuchar. Porque Dios hace más de 2000 años está a voz en cuello gritando que lo escuchemos, que lo atendamos, pero estamos escondiéndonos al no oír la voz de Dios. Quiero comenzar contándoles lo que dice la palabra de Dios en el libro del Génesis, en el capítulo 10, versículos 8 y 9. Y dice la palabra de Dios así: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto en el aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Es la voz de Dios que hace más de 2000 años está detrás tuyo y detrás mío. Y siempre está preguntando: ¿dónde estás tú? Dios está preguntando: ¿dónde estás tú? Y tú no has querido escuchar la voz de Dios. No has querido atender el llamado de Dios. No has querido afinar el oído, inclinar tu oído para escuchar la voz de Dios. El hombre siempre ha querido escuchar su propio pensamiento. El hombre siempre ha querido estar bajo su propio parecer, pero quizás no ha querido entender la voz de Dios por muchas razones, porque muchos de nosotros pensamos que la voz de Dios es una voz que va a prohibir, que va a limitar, y la voz de Dios es para llevarnos siempre de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. Dios quiere que tú lo escuches, porque Dios hace más de 2000 años te escuchó a ti, te está escuchando a ti, y tú no has querido escuchar a Dios. Yo quiero decirle algo, y es que Dios no es sordo. Dios a todos nos escucha, porque Dios no hace acepción de personas, pero Dios quiere que tú lo escuches a Él. La palabra de Dios en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, es el libro donde Dios llamó a Moisés, porque algo especial tenía que suceder. Y la Biblia en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, versículos del 7 en adelante, dice la palabra de Dios así: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia. Oiga bien lo que dice el Señor: he oído su clamor a causa de sus exactores. Dios siempre te está escuchando a ti, porque siempre tú y yo, cuando llamamos a Dios, cuando buscamos a Dios, lo más probable es cuando tenemos problemas. Pero qué bueno es alabar a Dios cuando las cosas nos salen bien.
Qué bueno es decirle, Señor, aquí estoy, sin poderlo hacer. Pero Dios siempre te va a escuchar. Dice el versículo 8, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dios siempre te ha escuchado a ti. Dios dice que Él escuchó a su pueblo cuando estaba en Egipto viviendo el tiempo que estaba viviendo, el tiempo de la esclavitud. Dios se preocupó y Dios está preocupado porque Dios está oyendo tu voz. Pero Dios quiere que tú lo oigas a Él. Hoy tienes miedo, tienes temor a causa de la pandemia, a causa del coronavirus. Hoy tienes miedo, tienes temor. Hoy tienes miedo y tienes temor porque has perdido quizás el trabajo, porque has dejado y has perdido muchos familiares, seres queridos. Estás asustado, tienes miedo, pero Dios te está llamando. Dios te está llamando hace ya mucho tiempo. Dios te está llamando y te está diciendo, epa, mire, óigame, aquí estoy, escúcheme, atienda mi voz. Dios quiere que su pueblo escuche el llamado de Dios. Pero ¿cuándo vas a escuchar a Dios? ¿Cuándo quieres escuchar a Dios? La Biblia en el libro del Éxodo dice que Dios escuchó a su pueblo. Ahora Dios quiere que tú y yo los escuchemos a Él. Dios está llamando a su pueblo, el pueblo que sacó de la esclavitud de la tierra de Egipto, el que lo rescató. La Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ahí está el Señor. Hoy está el Señor a la puerta de tu casa, está a la puerta de tu corazón. Te está hablando, te está llamando y te dice, aquí estoy a la puerta de tu casa y te llamo. Escucha mi voz y solo el que escuche mi voz entraré a Él. Cenaré con Él y Él conmigo. Dios no es un Dios que hace las cosas a la fuerza. Dios es un Dios que hace las cosas por amor. Entonces cuando tú te acercas a Dios, cuando tú te acercas a Él porque Él te está llamando, lo más probable es que tú empieces a ver lo que Dios quiere que tú veas. Familia, yo quiero que usted y yo hoy miremos lo que es importante de escuchar, de oír la voz de Dios. Y para eso vamos a la palabra de Dios, al libro de Job, al capítulo 11, en el versículo del 13 en adelante. Dice la Biblia así, Job 11, versículos, del 17 al 19. ¿Por qué Dios quiere y para qué Dios quiere que tú escuches su voz? De pronto tú oyes o escuchas, pero no la atiendes. Atiende la voz de Dios. Y no es solamente oír por oír, oír para obedecer, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice la Biblia en el libro de Job, en el capítulo 11, versículos del 13 al 19 así. ¿Qué pasa si tú escuchas la voz de Dios? ¿Qué pasa si nosotros oímos y atendemos la voz de Dios? Dice la palabra del Señor así. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante y muchos suplicarán tu favor. ¡Qué extraordinario! ¡Qué hermosa la palabra del Señor! ¿Cuál es el secreto de poder ver y experimentar la gloria del Señor? Es cuando yo inclino mi oído, afino mi oído para oír y atender la voz de Dios, como dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para poner por obra, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Por qué las cosas no se nos dan? Porque hemos dejado de escuchar a Dios. Estamos escuchando nuestras propias razones. Nuestra vida está sumida en un soliloquio. Yo hablo y me escucho yo, pero Dios habla y yo no lo escucho a Él. Cuando las cosas vienen de Dios me hago el sordo, porque creo que Dios me va a prohibir, porque creo que Dios me va a prohibir, me va a quitar cosas. Y Dios lo que quiere es ponerte en ti la bendición, poner en ti la bendición que Él ha querido siempre derramar sobre tu vida y sobre la vida de cada uno de aquel que cree y que ha puesto su corazón en las manos del Señor. Por eso dice la palabra de Dios que la vida te será más clara que el mediodía. La vida te será más clara que el mediodía.
Cuando tú escuchas la voz de Dios, ¿por qué andas tan afanado corriendo? Porque tienes una vida enredada que a veces no sabes ni qué hacer, que no sabes para dónde coger, que a veces las cosas no se te dan porque no has aprendido a hacerlo. Porque es que dice la palabra de Dios que la vida te va a ser más clara que el mediodía. Solo cuando tú y yo escuchemos la voz de Dios. Dios hace más de 2000 años está clamando, te está buscando, te está llamando a su pueblo, el pueblo que un día sacó de la esclavitud en la que había sido sometido en Egipto. Y quizás tú continúas en esa esclavitud, tomando, quizás cada día borracho, robando, adulterando, mintiendo, echando mentira, quizás abandonando a tu esposa, a tu esposo, tus hijos, abandonando tu hogar y no has querido escuchar la voz de Dios. Y cuando tú comiences y cuando tú y yo comencemos a escuchar la voz de Dios, vamos a encontrar lo que dice la palabra del Señor, el por qué y para qué. Es necesario que tú y yo escuchemos la voz de Dios. La vida te será más clara que el mediodía, y aunque oscureciere, será como la mañana. Aprenderás a caminar, no habrán lugares donde vas a tropezar. Verás lo que Dios está haciendo y sabrás lo que Dios va a hacer. Entenderás el camino y descubrirás el ir y el venir de lo que dice la palabra del Señor. Tendrás confianza porque hay esperanza. ¿Por qué no hay confianza en el hombre? ¿Por qué no hay confianza en el ser humano? Porque hemos dejado de oír la voz de Dios y te pones a confiar en la voz del hombre. Y el hombre siempre te va a decir cosas que más probablemente te van a marcar negativamente. El hombre siempre te va a decir, tú no puedes, no das para eso, no tienes cómo hacerlo. Tú no puedes hacerlo. Y esa es la voz que tú escuchas, es la palabra que tú escuchas. Cuando la voz de Dios, dice la palabra de Dios en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué extraordinario era Pablo cuando se expresaba, cuando Dios le revelaba y él mostraba el poder de Dios a través de esa palabra. Dice el versículo 18, tendrás confianza porque hay esperanza. El que escucha la voz de Dios, todo aquel que toma la decisión de escuchar la voz de Dios, tiene esperanza de que un mañana va a ser mejor, de que mañana va a ser excepcional, de que el mañana va a ser más lleno de vida y de victoria cuando tú escuches la palabra del Señor. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Hoy tienes miedo, tenemos miedo la mayoría de las personas. Estamos preocupados, estamos que nos agarramos por los pelos del miedo. Muchos hemos tenido que salir a lugares a distraernos porque el encierro nos tiene lleno de miedo, de temor. Pero dice el Señor que cuando tú escuches la voz de Dios va a haber esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Porque no habrá quien te espante, te acostará y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. El mundo se acercará a decirte qué ha pasado con tu vida, por qué estás tan feliz, por qué estás tan lleno de la gloria, por qué estás tan lleno del brillo de la presencia. Porque eso sucede cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios. Familia, yo quiero orar por usted, pero antes de orar yo quiero terminar con lo que dice la palabra de Dios en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 17. Y dice la palabra de Dios en Romanos, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es necesario que tú y yo escuchemos palabra de Dios, que nos detengamos en un momento para oír la palabra de Dios. La palabra de Dios no te va a quitar, siempre te va a poner lo mejor de lo que Dios quiere para que tu vida sea una vida llena de éxito. Yo quiero orar por tu vida, quiero darle gracias a Dios. Quiero pedirle a Dios en esta hermosa tarde que llene tu vida de su gran amor y su misericordia. Por eso le invito a que incline su oído, a que cierre sus ojos, a que incline su rostro y cierre sus ojos. Y oremos en esta tarde para que bendigamos el nombre del Señor. Padre Dios, te damos muchas gracias en esta tarde. Venimos ante ti a bendecirte, a glorificarte y a exaltarte, porque tú eres bueno, porque tú eres excelso, porque tú eres sublime. Gracias porque entregaste a tu Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias porque tú me has escuchado a mí. Gracias porque yo estoy seguro de que tú me escuchas y que esta tarde, Señor, escuchas nuestra oración. Muchas gracias, Dios. Gracias por la vida, por el amor,
por la misericordia y gracias por habernos rescatado del pozo de la desesperación. Gracias por liberarnos y limpiarnos del lodo cenagoso. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de estos tus hijos que hoy a bien tienen de oír tu voz, de escuchar tu palabra, Señor. Que los guardes y los cuides cada día, en el entrar, en el salir. Que derrames sobre ellos de tu bendición, que bendigas al dador alegre. Que bendigas a todo aquel que dispone su corazón para devolverte a ti lo que a ti te pertenece. Que le bendigas en el entrar, en el salir. Que le bendigas en el acostar, en el reposar y en el levantar cada día. Que en su hogar no escasee la harina, no mengue el aceite, y que la provisión tuya para él o para ella sea abundante y sea permanente. Muchas gracias, Señor, por este día. Te alabamos y te bendecimos. Te ruego que te quedes con nosotros el resto de este tiempo. En Cristo Jesús, Señor nuestro, en acción de gracias, en el nombre de Jesús de Nazaret, te hemos orado, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga rica y abundantemente.